En nuestro episodio anterior, fuimos testigos del vibrante mundo de Quisqueya, la isla habitada por los taínos, una civilización en equilibrio con su entorno. Su existencia estaba a punto de ser alterada para siempre. Soy Abraham Almonte RD, y en los próximos minutos desvelaremos cómo aquel encuentro cambió el curso de la historia. Viajaremos desde las playas que pisó Colón hasta los cimientos de los primeros asentamientos, testigos de un drama que definiría el destino de dos mundos. Un drama donde la hospitalidad se transformó en traición, donde la curiosidad mutua se convirtió en desconfianza y donde las alianzas se forjaron solo para quebrarse en sangre. Es el año 1492. Tras un viaje de más de 2 meses desde el puerto de Palos y una angustiosa travesía oceánica de 33 días desde las Canarias, la expedición de Cristóbal Colón avista tierra. El 12 de octubre pisa una isla que los nativos llaman Guanahaní y que él bautiza como San Salvador. Comandaba la Santa María junto a la Pinta y la Niña, con una tripulación de unos 90 hombres. Lo que encontraron los llenó de asombro. Los habitantes, a quienes describió como hermosos y generosos, andaban desnudos y no portaban armas de hierro. Eran tan liberales con lo que tenían, escribió en su diario, que no se lo creerían sino el que lo viese. Pero había algo más en las palabras de Colón. Los nativos, escribió, deben ser buenos servidores y de buen ingenio, pues veo que muy presto repiten cualquier cosa que se les diga. Ya desde el primer encuentro, la semilla de la dominación había germinado en la mente europea. Los taínos, por su parte, veían en estos extranjeros barbados una manifestación divina. En su cosmología, los seres venidos del mar podían ser semíes poderosos, espíritus ancestrales que regresaban del reino de los muertos. Esta percepción sagrada sería la primera pieza de una trágica relación marcada por la incomprensión mutua. Explorando el archipiélago, Colón llega a Cuba, y luego sigue los rumores de una gran isla al sureste, rica en oro. Quisqueya. Los nativos, con una confianza desgarradora, habían sellado sin saberlo su propio destino. El 5 de diciembre de 1492, Colón llega a la costa norte de la isla, en el cacicazgo de Marién, gobernado por Guacanagarí. La bautiza como la Española, sin saber que estaba renombrando un mundo que ya tenía nombre propio. Quisqueya, Ayití, Bohío. Guacanagarí, el primer gran aliado de los españoles, les ofrece una hospitalidad extraordinaria. Según la tradición taína, los huéspedes eran sagrados, y el cacique cumplió con sus obligaciones ancestrales. Les ofreció comida, refugio y la amistad de su pueblo. Pero para Guacanagarí, esta alianza también representaba una oportunidad estratégica. Los españoles podrían ser valiosos aliados contra sus rivales, especialmente contra el poderoso Caonabo. Pero en la Nochebuena, la tragedia golpea. La nao Santa María encalla en un banco de arena. Guacanagarí y su gente acuden de inmediato al rescate, trabajando toda la noche para salvar a la tripulación y la carga. Colón relata que, gracias a la protección del cacique, no se perdió ni una agujeta. Con los restos de la nave, se construye el Fuerte La Navidad, la primera estructura europea en las Américas. Colón deja allí a 39 hombres al mando de Diego de Arana, con instrucciones de buscar oro, comerciar con los taínos y mantener la paz. Al menos en teoría. El 16 de enero de 1493, parte de regreso a España, confiado en la protección de su aliado taíno. Guacanagarí había sellado una alianza que creía favorable para ambos pueblos.
No podía imaginar que había abierto las puertas a su propia destrucción. Colón regresa, el 22 de noviembre de 1493. Lo que encuentra es una escena de pesadilla. El fuerte está reducido a cenizas y los 39 hombres muertos. Un herido Guacanagarí, con vendajes en la pierna, culpa a Caonabo, el poderoso cacique de Maguana. Pero la verdad era más compleja y dolorosa. Los hombres de la Navidad habían roto todas las promesas. Robaron, tomaron mujeres por la fuerza, se dividieron por la codicia y comenzaron a esclavizar a los nativos. La situación se había vuelto insostenible. Grupos de españoles se habían dispersado por la isla, algunos buscando oro en el Cibao, otros estableciendo sus propios dominios por la fuerza. Diego de Arana había perdido completamente el control y la disciplina militar se había desmoronado ante la avaricia. Para los taínos, estas acciones representaban la peor traición imaginable. Los huéspedes sagrados se habían convertido en agresores. Los que habían sido recibidos como semíes se comportaban como demonios. La cosmología taína se quebró ante esta realidad incomprensible. Pero también hubo traiciones del lado taíno. Algunos caciques menores, viendo la oportunidad, comenzaron a colaborar con los españoles para atacar a sus enemigos tradicionales. El tejido social de la isla se desgarró cuando la guerra antigua entre cacicazgos se mezcló con el conflicto contra los extranjeros. Caonabo, cuyo nombre significa Señor de la Casa del Oro, era el líder más temido de la isla. Su ataque a la Navidad fue una brutal represalia y una declaración de guerra. Pero también fue una traición a los ojos de Guacanagari, quien había apostado todo por la alianza española. El tiempo de la ingenuidad había terminado y las lealtades se fracturaron para siempre. De las cenizas de la Navidad emerge una nueva realidad. Colón funda a principios de 1494 la primera ciudad europea planificada del Nuevo Mundo. La Isabela, en la costa norte. Ya no era una exploración, sino una colonización en toda regla. Llega con 17 barcos y 1.500 hombres. Soldados, artesanos, religiosos y por primera vez, colonos con familias. Pero la Isabela fue un desastre desde el inicio. La ubicación era insalubre, rodeada de manglares que criaban mosquitos portadores de enfermedades. Las dolencias traídas de Europa y las propias del trópico diezmaron a los colonos. La comida escaseaba y los hidalgos españoles se negaban a realizar trabajos manuales, considerándolos indignos de su rango. La obsesión por el oro envenenó todo. Colón organizó las primeras expediciones violentas hacia el interior en busca de las minas del Cibao. Estas expediciones no solo buscaban oro, sino que comenzaron a capturar esclavos para enviarlos a España, rompiendo definitivamente cualquier esperanza de convivencia pacífica. Los taínos observaban con horror cómo sus antiguos aliados se transformaban en opresores. Guacanagari, el gran aliado, se encontraba atrapado entre dos mundos. Traicionado por los españoles que había protegido y despreciado por muchos de su propia gente que lo veían como colaborador de los invasores. La resistencia indígena se unificó bajo el liderazgo de Caonabo, pero las divisiones internas persistían. Algunos caciques, como Behechío de Jaragua, mantuvieron una neutralidad cautelosa. Otros, como Guarionex del Cibao, oscilaron entre la resistencia y la colaboración. Mayobanex, líder de los ciguayos, un pueblo de la costa noreste, famoso por sus feroces arqueros, decidió aliarse con Caonabo, pero sus motivos eran tanto anti-españoles como anti-Guacanagari.
La astucia y la tecnología española fueron implacables, pero también supieron explotar estas divisiones. En una audaz maniobra, el capitán Alonso de Ojeda capturó a Caonabo mediante un engaño, ofreciéndole unas esposas de latón pulido como si fueran joyas reales. El gran cacique, que nunca había visto metal brillante trabajado de ese modo, cayó en la trampa cuando Ojeda le propuso, según relatan las crónicas de la época, probarse las manillas del rey de España. Con Caonabo prisionero, algo se quebró en el alma taína. Su captura no solo eliminó al líder militar más capaz, sino que demostró que los españoles no respetaban ni siquiera las reglas básicas de la guerra honorable. Para un pueblo que valoraba el coraje personal y el combate cara a cara, esta traición fue un golpe moral devastador. Colón impuso entonces un sistema brutal. Un tributo trimestral de oro para cada taíno mayor de 14 años. Un cascabel lleno de polvo de oro, o su equivalente en algodón para quienes vivían lejos de las minas. El incumplimiento se castigaba con la mutilación de las manos. Era un sistema diseñado para quebrar la voluntad de un pueblo que no conocía el concepto de tributo individual. La confrontación final llegó el 27 de marzo de 1495, en la batalla de la Vega Real. Unos 200 españoles, con caballos, perros de presa y armas de acero, se enfrentaron a miles de guerreros taínos unidos en un último esfuerzo desesperado. Pero las traiciones continuaron hasta el final. En el momento crucial de la batalla, algunos caciques menores abandonaron el campo, llevándose consigo a sus guerreros. Las viejas rivalidades pesaron más que la supervivencia común. Algunos habían sido secretamente contactados por los españoles y prometían mejores términos si cambiaban de bando. La ventaja tecnológica fue devastadora. Los caballos, vistos como monstruos centauros, y el estruendo de los arcabuces sembraron el pánico. Pero fue la fragmentación interna lo que selló el destino taíno. La victoria española fue total, pero no solo por sus armas, sino por su habilidad para dividir y enfrentar a los caciques entre sí. Esta batalla marcó el fin de la resistencia taína organizada a gran escala. Guacanagarí, el primer aliado, murió poco después en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado por los propios españoles cuando ya no les era útil. Otros, que murió de tristeza al ver la destrucción de su mundo y la traición de sus antiguos aliados. El fracaso de la Isabela era evidente. Las enfermedades, la mala ubicación y la resistencia indígena habían hecho insostenible la primera capital. Hacía falta una nueva sede de poder, un centro que simbolizara la dominación definitiva. Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, explora entonces la costa sur. Allí, en la ribera oriental del río Ozama, funda un nuevo asentamiento alrededor de 1496. Pero un poderoso huracán, en 1502, sella el destino de esa primera ciudad. Es entonces cuando el nuevo gobernador, Nicolás de Obando, toma la decisión que definirá a Santo Domingo para siempre. La traslada a la ribera occidental, más segura y elevada, y la refunda con el primer trazado de piedra de América. Esta nueva ciudad es la que recibirá el nombre oficial de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo no sería solo otra ciudad. Se convertiría en el corazón del imperio español naciente, el laboratorio de la administración colonial y el modelo para las futuras ciudades de América. Sería la puerta de entrada y salida de la riqueza y el poder del Nuevo Mundo, construida literalmente sobre los cimientos de la civilización taína destruida.
En apenas una década, de 1492 a 1502, el mundo taíno se desmoronó. El encuentro inicial, marcado por la curiosidad y la extrañeza, degeneró en un choque de violencia, traiciones mutuas y sometimiento. Dos visiones del mundo colisionaron. Punto. Una comunitaria y en armonía con la naturaleza, y otra movida por la ambición individual, la expansión territorial y el fervor religioso. Las traiciones fluyeron en ambas direcciones. Los españoles traicionaron la hospitalidad taína, convirtiendo la amistad en dominación. Pero también los taínos se traicionaron entre sí, permitiendo que las viejas rivalidades pesaran más que la supervivencia común. Al final, todos perdieron algo esencial. Punto. Los taínos perdieron su mundo, y los españoles perdieron su humanidad. Santo Domingo se erigió como el símbolo de esta nueva era. Una ciudad de piedra construida sobre las cenizas de un mundo que desaparecía, donde los vencedores escribirían la historia oficial, pero donde los ecos de la tragedia taína resonarían para siempre en cada calle, en cada edificio, en cada memoria silenciada. Pero la historia de la isla apenas comenzaba a forjarse en el crisol del conflicto.